vamos a conversar precisamente con la gineco-obstetra. Ella es Geneva González, jefa nacional de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud. Buenos días, doctora. Buenos días. Doctora, vamos a conversar sobre el Día Internacional de Endometriosis. Primero que todo, para poder hacerle docencia a los oyentes de KW Continente y también a los que nos sintonizan a través de las pantallas de NEXT, ¿qué es endometriosis? Mira, la endometriosis es un padecimiento que lamentablemente no tiene cura. Básicamente tiene muchas teorías. Una de las más aceptadas es que cuando uno menstrua, ustedes saben que la sangre baja por el cuello de la matriz y se expulsa por la vagina, pero a veces sucede que así como baja, hace un reflujo y se va hacia las trompas y hacia los ovarios. Son células vivas, son células de endometrio, que es la mucosa que reviste el útero. Y endometriosis significa endometrio fuera de su lugar. O sea, son células vivas que cada mes que yo menstruo, ellas también van a tener algo de sangrado. Y eso a la larga me produce adherencias, o sea, tejido laxo que hace que el útero se pueda pegar o la trompa o el ovario, que es lo más común, hacia el intestino o hacia las paredes, y eso produce infertilidad y un dolor pélvico muy, muy severo. A eso iba precisamente, doctora, porque las mujeres que sufren de endometriosis por lo regular, cuando tienen estos procesos de menstruación básicamente, se quejan mucho de dolores, de que les duele y que tal vez son algunos de los síntomas que podría decirle a la paciente que tiene endometriosis, pero ¿cuáles son los síntomas más comunes de esta enfermedad? Bueno, como tú mismo lo mencionas, es el dolor pélvico. Usualmente, a ver, todas las mujeres cuando menstruamos, el primer día usualmente tenemos dolor, porque el dolor es la forma como el útero hace para parar el sangrado y él se contrae. Esa contracción entonces me va a producir un dolor. Pero ¿qué sucede? El primer día de la menstruación casi todas nos tomamos una Dorival, nos tomamos un Panadol y seguimos fluyendo en nuestro trabajo. Pero hay algunas pacientes que no les pasa eso, sino que el dolor se mantiene el primero, el segundo, el tercer día, al par de un par de años, se queja no solamente de eso, sino de síntomas gastrointestinales. Por ejemplo, doctora, me tengo diarrea cuando me viene la regla, no puedo ni siquiera pensar del dolor, me tengo que quedar en mi casa, me tienen que incapacitar. Entonces son pacientes que definitivamente hay que hacerles un estudio mucho más amplio, hay que hacerles ultrasonido, hay que hacerles marcadores, porque la endometriosis para el diagnóstico debe ser laparoscópico. Yo clínicamente puedo sospechar que una paciente lo tiene y tengo que darle el seguimiento y hacerle los estudios correspondientes. Pero para hacer el diagnóstico final se necesita hacer un estudio que se llama laparoscopía. Con eso entonces yo puedo ubicar qué lesión tengo, cómo la tengo, si hay que quemarla, si hay que quitarla. Muchas veces las pacientes llegan ya con el proceso más avanzado, tenemos quistes en los ovarios que se llaman endometriomas, o de repente ya quiero buscar mi embarazo, porque usualmente casi todas cuando salimos a nuestra actividad sexual lo que hacemos es planificar. Y los anticonceptivos, por las moléculas que tienen, también te dan un factor de protección, o sea que no permiten que la endometriosis crezca más rápidamente. Entonces, la mayoría de las veces lo descubrimos porque el dolor es tan intenso que la paciente ya se queja de dolor toda la distancia, que es el síntoma más común, pero también aquellas pacientes que no pueden salir embarazadas, entonces entran a los estudios de esterilidad y fertilidad y se les descubre el problema. Doctora, con esta enfermedad, ¿se nace o se va desencadenando con el paso de los años? Y la consulta también, porque hay muchas personas que indican, es que yo estaba tomando anticonceptivos y luego de esto he quedado con esta problemática, para que nos pueda confirmar o descartar este mito. Mira, la endometriosis tiene muchas teorías. Cuando tú tienes una enfermedad con muchas teorías, nunca puedes decir que esta es el factor desencadenante. Se observa que tiene una cierta tendencia hereditaria, o sea, si mi abuela lo tuvo, mi mamá la tuvo, posiblemente yo sea una paciente candidata a endometriosis. También tiene un factor epigenético, o sea, que el medio ambiente influye para el desencadenamiento de esta enfermedad. Lo que yo te comentaba de la menstruación retrógrada es quizá la que más se acepta, pero no podemos definir quién lo va a tener y quién no. Por eso es tan importante las visitas médicas. Una mujer debe ir una vez al año a su ginecólogo y para poderle evaluar en su contexto. O sea que no tenemos fijo qué produce la endometriosis per se. Lo que sí te puedo decir es que una vez que se instaura hay que darle seguimiento y tratamiento
porque a la larga puede producir mayor daño que bien. Y también va a depender de muchas pacientes. Muchas tienen endometriosis, que eso no se quita. Una vez tú la tengas, la vas a tener bien, pero es mucho más manejable. No la molestan tanto. Sin embargo, hay otras que han llegado inclusive a quedar histerectomizadas, o sea, a sacárseles el útero, porque el dolor es tan severo que ya no aguantan más. De hecho, hace 35 años atrás, pacientes que tenían endometriosis, la regla única era sacarle el útero. Ya no, ya hay medicamentos, ya hay alternativas y hay más apoyo para estas pacientes. Usted hablaba de infertilidad, doctora. ¿Cómo puede una mujer que tenga endometriosis, básicamente, poder concebir, ¿no? Porque al final es como usted señalaba hace un momento, las mujeres por lo regular se planifican para poder tener sus niños, pero con esta condición es bastante complicado. Es correcto. Una vez que se le haga el diagnóstico de endometriosis hay que estadiarla, o sea, saber en qué nivel de clasificación se encuentra y dependiendo de eso se hace el abordaje. Los anticonceptivos, como te comentaba, sí tienen un efecto protector, inclusive el American College hace más de 20 años proponía que aquellas pacientes que iniciaban su planificación y tenían algún factor de riesgo, la mamá, la prima, etcétera, se le debía sugerir el uso anticonceptivo de baja dosis para evitar en su momento que este tejido creciera más de lo usual. Estas pacientes, y también te digo, depende del grado de endometriosis. Las pacientes que tienen un diagnóstico hecho por la paroscopía, usualmente se les quema los focos para mejorarle la calidad. Pero si la endometriosis sigue y no nos damos cuenta, produce el cuadro adherencial. Y ese cuadro adherencial es el que daña la trompa. Si la trompa se daña, yo no puedo tener bebés porque mi óvulo no tiene por dónde bajar al útero. En esos casos, esa paciente ya hoy en día, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de la inseminación, que hay diferentes modalidades de inseminación y eso lo debe determinar entonces el médico infertil. Si bien es cierto, doctora, hemos hablado bastante amplio sobre este tema, pero me gustaría que pueda dejarle más que nada esas recomendaciones, ¿no? A las mujeres que tal vez sienten estos dolores, pero que no han ido a un centro hospitalario para poder conocer si tienen o no este tipo de condición. Ok, hoy 14 de marzo se celebra el Día Internacional de la Endometriosis y como otras enfermedades, en donde por ejemplo el cáncer cervicuterino que es el 26 de marzo, el octubre en vez de la mama, la idea es concienciar a la población de la responsabilidad de la salud. La endometriosis detectada a tiempo es manejable y nuestra vida va a ser normal. Por eso es que es tan importante cuando voy a mi control anual, no solo al Papa Nicolau, el Papa Nicolau se debe tomar cada 2 años en pacientes normales. Cuando voy al control anual, que el doctor me comienza a hacer todo el interrogatorio de cómo me ha ido en el año, yo debo ser bien sincera y decirle, doctor, ¿sabe qué? Mi menstruación cada día es más dolorosa. A esta vez no la aguanto. Y muchas personas le da pena porque a veces no pueden tener actividad sexual como quisieran con su esposo, e inclusive eso les produce daño psicológico y familiar, porque a veces el hombre no comprende que la paciente tiene dolor. Entonces ellas por vergüenza no lo dicen, tienen que abrirse, explicarle a su médico, doctor, fíjese, no puedo tener actividad sexual, no puedo porque me duele mucho. Esos son los signos de alarma. El signo de alarma principal de la endometriosis es el dolor, un dolor que no se quita y por el contrario va incrementándose. Eso es importantísimo. Y tienen que abrirse con su ginecólogo, con su médico general y explicarle la situación. Porque un día más que pase, si lo tengo, un día más que pase, me puede producir más daño que bien. Ahora, las recomendaciones para las pacientes que ya tienen esta condición, doctora, porque tal vez hay pacientes, y creo que todos somos así, de que nos sentimos mal, nos tomamos un medicamento, 24 horas después nos sentimos bien y olvidamos los tratamientos. ¿Cuál puede ser esa recomendación para las pacientes? La constancia. La endometriosis, como todas las enfermedades, cuando nosotros no la sentimos, no nos preocupa. Si yo soy hipertensa y no me tomo las pastillas porque me siento bien, cuando se den cuenta ya tengo daño del corazón. Si soy diabética y no quiero ponerme nada porque me siento bien, igual voy a desarrollar enfermedad. Es lo mismo que la endometriosis. Peor, si yo sé que la tengo, no debo dejar de bajar mi guardia, como dice la doctora Lourdes Moreno. No se debe bajar, porque así como hoy me siento bien, dentro de 5 días puedo tener un quiste de ovario y puedo perder inclusive el ovario. Entonces, uno siempre tiene que ir a su consulta con su médico de manera preventiva. Para eso existe. Vuelvo y reitero.
muy importante que se acuda al médico y puede llegar antes de tu control si estás teniendo síntomas diferentes. Fíjate que ahora con la menstruación me da diarrea, me siento inflamada, el pantalón no me cierra. Esos son signos de alarma que no debemos pasar y que debemos acudir. En este momento, Panamá cuenta con una ley que es la 213 del 29 de abril, sí, 29 de abril del 21, que precisamente regula las actividades referentes a endometriosis desde el punto de vista médico y laboral. Doctora, ¿qué actividades tienen programadas para el día de hoy, Día Internacional de esta condición? Bueno, en el Ministerio de Salud estamos haciendo la promoción porque la Fundación de Endometriosis, que es la que, pero siempre ha dado ese empuje, y estamos tratando de trabajar con ellas en conjunto y ayudarlas en la promoción. Yo creo que lo más importante para una población en salud es la educación y la prevención. Y si yo estoy en el día de hoy, así como estoy yo y está como el equipo de promoción de salud del Ministerio de Salud, visibilizando una enfermedad que por muchas décadas ha sido la piedra en el zapato de muchas mujeres, inclusive para embarazarse. Hoy es un día muy especial para recordar y mantenerlo siempre presente que existe una enfermedad que me puede producir lesión, que me puede producir incapacidad permanente si no acudo y me controlo. La idea de hoy, como en todos otros restos del mundo, es concienciar de que existe, de que puede tratarse, de que se puede manejar y que puedo tener una vida normal y no permitir que en un momento dado por no querer acudir o tener pena no la visibilice y las consecuencias sean peores. Le agradecemos a la doctora Geneva González por estar con nosotros aquí en Radio Noticias Continente. Doctora, que tenga excelente día. Igualmente para todos, saludos.